Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que muchos de ustedes nos han pedido, el impacto de los traumas familiares en nuestras vidas. Un tema fascinante. Sí que lo es. Para esta inmersión profunda, vamos a explorar 3 resúmenes del libro de Mark Walling. Este dolor no es mío. Un libro que realmente nos invita a reflexionar sobre cómo el pasado familiar puede influir en nuestro presente. Totalmente. Lo que me parece más intrigante es que Walling va más allá de la influencia familiar tradicional. ¿Te refieres a la que solemos asociar a lo psicológico o emocional? Exacto. Él introduce la epigenética, que explora cómo el ambiente puede modificar la expresión de nuestros genes. Ahí está la clave. Es como si las experiencias de nuestros ancestros pudieran dejar una huella en nuestro propio ADN. Es una idea revolucionaria, ¿verdad? Sin duda, piénsalo como la programación de una computadora. Tus genes son el hardware, pero las experiencias, ya sean propias o de nuestros ancestros, pueden reescribir el software, afectando cómo esos genes funcionan. Y eso me llevó a una historia del libro que me dejó pensando. Wallen habla de un paciente con un miedo atroz a la muerte. ¿Y qué relación tenía ese miedo con su historia familiar? Al indagar en su pasado, descubre que sus ancestros fueron asesinados en una cámara de gas durante la Segunda Guerra Mundial. Impresionante. Es como si el trauma de sus ancestros hubiera encontrado una forma de manifestarse en él. Exactamente. Y Wallen plantea la posibilidad de que ese miedo se haya transmitido a través de generaciones. Una posibilidad que la ciencia está investigando cada vez con más interés. De hecho, hay un ejemplo impactante que respalda esta teoría. ¿A qué te refieres? Me refiero a la hambruna holandesa durante la Segunda Guerra Mundial. Los hijos, incluso los nietos de quienes la sufrieron, presentan mayor predisposición a la obesidad, diabetes y enfermedades mentales. A pesar de no haber vivido la hambruna ellos mismos. Exactamente. Es como si el trauma se hubiera codificado en sus genes y se hubiera transmitido a las siguientes generaciones. Entonces, podríamos decir que heredamos no solo características físicas, sino también una especie de memoria emocional de nuestros antepasados. Es una idea intrigante, ¿verdad? Wallen lo llama un legado invisible. Emociones, comportamientos, historias familiares no contadas. Es como si cargáramos con una mochila llena de experiencias que no nos pertenecen. En cierto modo, sí. Y todo eso puede dejar una huella profunda en nosotros, manifestándose de maneras que no siempre entendemos. Entiendo. Pero, ¿cómo podemos saber si nos está afectando este legado invisible? Hay señales que nos indiquen que estamos cargando con el peso del pasado familiar. Para eso, Wally nos ofrece una herramienta muy útil: los 4 temas inconscientes. ¿Y qué son exactamente estos temas? Son 4 dinámicas familiares que pueden indicar la presencia de un trauma heredado. Suena interesante. ¿Puedes contarme más sobre ellos? Por supuesto. El primero es la fusión con un progenitor. Es decir, cuando nos identificamos demasiado con uno de nuestros padres. Sí, pero a menudo de forma negativa, replicando sin darnos cuenta aspectos de su vida, incluso sus traumas. Ya veo. ¿Y cuál es el segundo tema? El segundo es el rechazo a un progenitor, que nos lleva a negar en nosotros mismos aquello que vemos en ellos. Es como si tratáramos de diferenciarnos a toda costa de nuestros padres. Exacto. Y el tercer tema, ruptura temprana del vínculo con la madre, puede generar ansiedad al crear vínculos afectivos en nuestra vida adulta. Tiene sentido. Un apego inseguro a la infancia puede afectar nuestras relaciones futuras. Y el último tema. El último es la identificación con un miembro de la familia distinto a los padres, donde cargamos con sentimientos que no son nuestros. Como si absorbiéramos las emociones de un abuelo, un tío o cualquier otro familiar. Precisamente. Es como si nos convirtiéramos en portadores de su dolor, sin ser conscientes de ello. Entonces, cada uno de esos temas puede ser una pista para descubrir si estamos siendo afectados por traumas heredados. Exactamente. Es como si cada tema fuera una pieza de un rompecabezas que nos ayuda a comprender nuestras propias luchas internas. Y me pregunto, ¿cómo podemos descubrir estas dinámicas ocultas? ¿Es necesario escarbar en el pasado familiar? No siempre es necesario hacer una investigación exhaustiva. Walling propone una herramienta muy interesante: el enfoque del lenguaje central. El lenguaje, ¿te refieres a las palabras que usamos? Exactamente. Walling nos invita a prestar atención a las palabras que usamos para describir nuestras emociones y relaciones. ¿Y cómo se relaciona nuestro lenguaje con los traumas heredados? Nuestro lenguaje, incluso el espontáneo, puede revelar mucho sobre esos traumas. Es como si las palabras que elegimos sin pensarlo demasiado fueran un reflejo de nuestro inconsciente. Qué interesante. ¿Puedes darme un ejemplo concreto de cómo funciona esto? Imagina que te pido que describas a tus padres con adjetivos. ¿Qué palabras te vienen a la mente? Déjame pensar. No lo pienses demasiado, solo di lo primero que te venga a la mente. Bueno, mi madre era protectora, a veces un poco controladora. Y mi padre, espaciado que era.
Esas palabras protectora, controladora, distante, trabajador, pueden revelar patrones inconscientes. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si describes a tu madre como controladora o a tu padre como ausente, eso podría estar conectado a uno de los 4 temas inconscientes. Entiendo. Es como si al analizar nuestro lenguaje pudiéramos decodificar mensajes ocultos sobre nuestra historia familiar. Exactamente. Es una herramienta muy poderosa para empezar a comprender cómo el pasado familiar influye en nuestra vida presente. Y si identificamos un patrón preocupante, ¿qué podemos hacer? ¿Estamos condenados a repetir los errores de nuestros ancestros? Para nada. El primer paso hacia la sanación es reconocer la fuente del trauma. Es decir, entender que ese dolor viene del pasado. Exacto. Bien. Entender que ese dolor no nos pertenece intrínsecamente. Y eso puede ser liberador. Pero claro, reconocerlo no es suficiente. Por supuesto que no. Hay que ir más allá. ¿Y cómo transformamos ese conocimiento en libertad real? ¿Cómo se traduce en un cambio en nuestras vidas? Bueno, Wallin propone usar frases sanadoras para romper con los patrones heredados. Son afirmaciones que nos permiten reconocer el dolor del pasado sin cargar con él en el presente. Suena poderoso. ¿Puedes compartir algunos ejemplos de esas frases? Claro, una podría ser: te prometo que viviré plenamente mi propia vida, en vez de revivir lo que te pasó a ti. Me gusta. Es una declaración de independencia emocional. Exacto. Y otra podría ser: lo que pasó me servirá como fuente de energía. Es decir, convertir el dolor en un motor para el crecimiento. Precisamente. Lo importante es encontrar las palabras que resuenen contigo y te ayuden a crear una nueva narrativa. Es como si tuviéramos el poder de reescribir nuestra historia, incluso si parte de ella viene de un pasado que no elegimos, ¿verdad? Así es, no somos prisioneros de nuestro pasado. Pero para liberarnos, primero debemos comprenderlo. Y para eso hay otra herramienta muy útil que propone Wallin. Con toda esa herramienta muy útil que propone Wallin, se trata del genograma. Genograma, ¿qué es eso? Imagina un árbol genealógico. Sí, claro. Con nombres, fechas, Exacto, pero en el genograma vamos más allá. más allá. Incluimos información sobre los eventos que marcaron a nuestra familia. Enfermedades, traumas, migraciones, secretos. Un mapa del tesoro familiar. Me gusta esa analogía. Pero en lugar de buscar oro, buscamos esas huellas del pasado que nos ayudan a entender nuestro presente. Exactamente. Al crear un genograma podemos identificar patrones que se repiten a través de generaciones. Patrones. ¿De qué tipo? Por ejemplo, quizás descubras que la ansiedad o la depresión son recurrentes en tu familia. O que hay un patrón de relaciones conflictivas. Exacto. Y te preguntarás, ¿es esto algo que yo también estoy repitiendo? Claro, al ver esos patrones con tanta claridad, uno no puede evitar preguntarse, ¿y ahora qué? Bueno, el simple hecho de hacer visible lo invisible ya es un gran paso. ¿En qué sentido? Al tomar conciencia de esos patrones, podemos empezar a cuestionar nuestras propias creencias y comportamientos. Ya, podemos preguntarnos, ¿esto realmente me pertenece? ¿O es un eco del pasado familiar? Exactamente. El genograma nos da una perspectiva más amplia, una visión panorámica de nuestra historia. Y nos permite tomar decisiones más conscientes. Sí, y recuerda que no es algo estático, es un proceso dinámico. Dinámico. A medida que aprendemos más sobre nuestra familia, podemos ir añadiendo información, descubriendo nuevas conexiones. Entiendo. Y aquí quiero aclarar algo importante. No se trata de culpar a nuestros ancestros por nuestros problemas. Totalmente de acuerdo. No se trata de buscar culpables, sino de comprender las raíces de nuestro dolor. Y hablando de eso, me surge una duda. ¿Todos los traumas heredados son negativos? Interesante pregunta, ¿Podemos heredar también fortalezas o resiliencia de nuestros antepasados? por supuesto. Así como el trauma puede dejar una huella, la resiliencia también se transmite. Es decir, la capacidad de superar la adversidad también se hereda. Exacto. Es como si nuestros ancestros, además de sus heridas, nos dejaran las herramientas para sanarlas. Es una idea esperanzadora, ¿verdad? No solo heredamos el dolor, sino también la fuerza para enfrentarlo. Así es. Y aquí entra nuestra capacidad de elegir. Elegir. Podemos enfocarnos en el dolor del pasado o podemos aprender de las experiencias de nuestros ancestros. Y usar esa sabiduría para construir un futuro más positivo. Exactamente. Tenemos el poder de decidir qué heredamos del pasado y qué dejamos atrás. No se trata de negar la influencia del pasado, sino de transformarla. En una fuerza que nos impulse hacia adelante. Correcto. Y para eso, las acciones simbólicas pueden ser muy poderosas. Acciones simbólicas, ¿a qué te refieres? Me refiero a rituales o gestos que nos permiten honrar el dolor del pasado. Por ejemplo, Puede ser algo tan simple como escribir una carta a un ancestro, visitar su tumba, crear un altar en su memoria.
Es como cerrar círculos, ¿verdad? Exacto, encontrar una manera de reconciliarnos con el pasado, No se trata de olvidar, sino de integrar esas experiencias en nuestra historia. de una manera que nos permita avanzar con más libertad, con más paz interior. Me parece una idea muy profunda. Y hablando de la importancia de aceptar nuestro pasado, ¿cómo podemos hacerlo sin sentirnos víctimas? Aceptar no significa resignarse o negar el dolor. Se trata de reconocer que el pasado ha influido en quienes somos. Pero no nos define por completo. Exactamente. Es abrazar nuestra historia familiar con sus luces y sombras. Y elegir conscientemente qué aspectos queremos nutrir y cuáles queremos transformar. Así es. Es como decir, este es mi legado, pero no mi destino. Exactamente. Tenemos el poder de elegir cómo queremos vivir independientemente de las circunstancias que nos hayan tocado. Y recuerda lo que dice Walling al final de su libro. Lo que dice Wallen al final de su libro. Entender las cosas viene bien. Una frase simple pero poderosa, ¿verdad? Totalmente. Es como si nos dijera, no te quedes atrapado en el dolor, busca el entendimiento. Y al comprender las raíces de nuestro dolor, podemos empezar a liberarnos de su control. Exacto. Podemos empezar a vivir con mayor plenitud. Pero ese entender no se trata solo de un conocimiento intelectual. Claro que no. Se trata de un proceso más profundo Un proceso de autodescubrimiento, de sanación. que nos lleva a la acción. Hacer cambios reales en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros tiene una historia única, ¿verdad? No hay una fórmula mágica para sanar el dolor heredado, Totalmente de acuerdo. Lo importante es encontrar lo que funciona para ti. ya sea a través de la terapia, la escritura. El arte. Cualquier forma de expresión que te permita conectar con tu sabiduría interior. Me encanta esa idea. Conectar con nuestra sabiduría interior. Es como si tuviéramos un maestro interno que nos puede guiar en este viaje de sanación. Así es. Y recuerda que no estás solo en este camino. Hay muchos recursos disponibles. Como el libro de Walling, que puede brindarte apoyo y orientación. Hablando del libro, me gustaría recordarles a nuestros oyentes que pueden encontrar el enlace al audiolibro de Este dolor no es mío en la descripción de este episodio. Una excelente oportunidad para profundizar en las ideas de Mark Wallen. Pueden escucharlo de forma gratuita en Audible. Y para cerrar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Qué legado quieres dejar tú a las futuras generaciones? Esa es una pregunta poderosa para terminar. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu sabiduría con nosotros. Ha sido una inmersión profunda, fascinante, llena de aprendizajes. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a seguir explorando este tema, a compartir sus propias reflexiones con nosotros. Nos encantaría saber qué resonó con ustedes y cómo piensan aplicar estas ideas en sus propias vidas. Hasta la próxima.